Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos del cumplimiento de la profecía. Hoy hablaremos de este otoño, el otoño que Dios establece para acontecimientos importantes que todos debemos conocer. Así que quédense con nosotros en este programa de enseñanza conforme a la profecía. Así es, el otoño es una fecha especial de bendición de parte de Dios, que también el enemigo ataca mucho. Entonces es importante que en ese otoño el enemigo no te robe las bendiciones que Dios tiene para ti y que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti y tu familia. Es nuestro mayor anhelo y deseo. Sí, bueno, el otoño es el tiempo de la prosperidad de Dios para su iglesia, para su pueblo. Así es. Y bueno, por ello Dios envía la lluvia en tiempo de otoño, la lluvia temprana, que es la que hace ahora sí que las semillas que se sembraron empiecen a surgir efectos dentro de la tierra, para que en el invierno Dios trabaje también a favor de nosotros, porque en el invierno no hay quien haga algo en la tierra, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios va a hacer que por eso que estas lluvias, las de otoño, para que cuando llegue la primavera empiece a florecer. Todo lo que se siembra en otoño florece en la primavera, y en verano veremos la gran cosecha de Dios. Así es, los ciclos de Dios son anuales. Dios estableció 4 estaciones en el año: primavera, verano, otoño e invierno. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la enseñanza que podemos tener acerca de la creación es de que todo comenzó en el otoño. Por eso, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, desde los tiempos muy antiguos, han considerado el otoño como el nuevo año. Siempre en el otoño termina un año y comienza el nuevo año. Así que hay una tradición propia de la celebración del Año Nuevo en el otoño en el pueblo judío. Y cuando Dios estableció la Pascua, esto fue en Egipto, Dios dijo: desde ahora el día primero será primavera, será a partir de la primavera. Otoño es el tiempo de la producción de la tierra. Es el tiempo cuando Dios creó el huerto del Edén, donde había suficiente alimento para toda la humanidad que Dios iba a crear desde Adán y Eva. La semilla fue creada para dar alimento al hombre, y todo esto fue en el otoño. Pero cuando entró el pecado y vino precisamente la cautividad del pueblo de Israel en Egipto durante más de 400 años, estuvieron en Egipto, nació en esclavitud. Entonces Dios estableció un nuevo tiempo de conteo en cuanto al ciclo anual. Y el Señor dijo: a partir de la Pascua comenzará el año. Por eso el año de Dios comienza en primavera, pero debemos considerar que hay otra temporada que Dios todavía considera. Cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios creó el huerto del Edén, cuando Dios creó el alimento en la tierra y puso la semilla para el alimento, y es el otoño. Por eso el calendario de Dios tiene 2 conteos muy importantes que todos debemos conocer: el conteo de primavera y el conteo de otoño. Otoño es el 7º mes en el calendario de Dios, y es precisamente los meses que hoy estamos viviendo en nuestro calendario. Cuando comenzó el 7º mes de Dios, que es el 7º mes del calendario, comenzó en septiembre para nuestro calendario. Comenzó el otoño ahora en septiembre, y otoño transcurrirá todo lo que es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea que todo lo que va de este año 2021 en nuestro calendario, el calendario gregoriano, es otoño.
Así que es importante conocer lo que puede suceder en el otoño, porque otoño es un tiempo profético, es un tiempo para el cumplimiento de la profecía. Dios dijo en su palabra, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo. Sí. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. En el transcurso del nacimiento y la muerte hay actividades que desempeñar. La Biblia dice que hay un libro que Dios tiene para cada persona y conforme al libro es como transcurre la vida humana aquí en la tierra. Pero no todos conocen a Dios, no todos conocen de la Biblia, no todos conocen el libro que Dios establece para el ser humano. A través de Jesucristo viene toda revelación. Jesucristo ya vino por primera vez a la tierra a dar conocimiento de los secretos del cielo, de los secretos y misterios de Dios. Los misterios le pertenecen a Dios y para nosotros, los seres humanos, las cosas reveladas, solamente lo que Dios permite que conozcamos. O sea, la revelación solamente vendrá en la medida que Dios lo determine. Y quien vino a dar la revelación de los misterios del cielo, de los secretos que están en el corazón de Dios acerca del tiempo futuro, fue Jesucristo. Su primera venida fue importante porque Él vino a enseñar de los secretos y misterios de Dios. Jesucristo mismo dijo, esta es la verdad. Conocerán la verdad de los misterios de Dios, de los secretos de Dios, y todo ello está registrado en la Biblia, y el Espíritu Santo es quien nos abre el entendimiento para ir comprendiendo lo que Dios ha determinado para el hombre. Jesucristo enseñó en esta tierra muchos secretos. Jesucristo dijo, van a conocer la verdad y serán libres de todo el engaño que el diablo pueda traer, porque el diablo está en la tierra. Dios creó todo en el otoño, pero vino el diablo y trajo destrucción en el otoño. Por eso, otoño es un tiempo para recibir la bendición de un año o para recibir la maldición de un año. El diablo está atacando. Cuando una persona se aparta de Dios, no puede estar en la bendición de Dios. De allí la necesidad de predicar el Evangelio. El Evangelio es Cristo, de predicar de Jesucristo. Cristo no es ninguna religión que podamos tener en la tierra. Es la relación con la verdad de Dios, con el Padre. Es la bendición que tenemos nosotros para caminar en la tierra a pesar que el diablo esté aquí. Por eso Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Allí está la Escritura, hay un tiempo para todo. Así que los tiempos Dios lo estableció por medio del sol y la luna. El calendario de Dios es un calendario lunar. Cada mes iniciaba un nuevo tiempo. Así que hay 12 meses, 30 días en cada mes, 360 días. Este es el calendario de Dios. Para nosotros tenemos un calendario prácticamente solar, que es el calendario gregoriano, donde nos regimos nosotros en Occidente. Pero Dios permite todo ello. Es la voluntad permisiva de Dios. Pero como cristianos debemos conocer los dos calendarios. El calendario que caminamos en lo humano, en el mundo de lo natural. Pero también debemos conocer el calendario de Dios, que es el calendario que nos guía en lo espiritual, en lo profético. Y en donde están las bendiciones de Dios. Es donde están las bendiciones de Dios. Porque son tiempos que Dios pone para algo en la tierra. Entonces, pues uno conociendo eso, pues entonces sí, uno lo puede pedir a Dios, uno lo puede
realmente recibir. Sí, además todo se creó de lo invisible, Así es. por la palabra se hizo visible. O sea que Dios habló la palabra y de lo que no existía empezó a existir. Es el poder de la palabra de Dios, la palabra de milagros, que hace milagros. Por eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es el libro de los milagros, es el libro de la palabra de Dios. El poder Así creativo que de la palabra. es el poder creativo. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, allí habla la Biblia de que todo ya sucedió. Sí. Lo que ahora está sucediendo Ya en pasó este antes. año 2021 Ya ya sucedió pasó en antes. otros años. Lo que está sucediendo en el siglo XXI ya ocurrió en otros siglos. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Dice, Todo ¿hay se algo, repite. ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Allí está, ya fue en los siglos que nos han precedido. Hace 21 siglos atrás, Dios, en el cumplimiento de la profecía, envió a su Hijo Jesucristo al planeta Tierra para venir a hacer luz en la tierra, Y Jesucristo alumbrar, mismo nació para en otoño. dar salvación. Sí, Jesucristo fue mismo nació en en otoño. otoño. Precisamente hace 21 siglos atrás, en un otoño como el que está transcurriendo, Jesucristo nació. Por eso es importante conocer los acontecimientos proféticos del otoño. Y el acontecimiento más significativo del otoño es el nacimiento de Jesucristo. Cristo nació en el otoño. La Biblia nos habla, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, que Dios esperó el cumplimiento del tiempo profético. Todo tiene un tiempo y al cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados como hijos de Dios gracias a Jesucristo. Cristo nació con un propósito. El propósito era la salvación de nosotros que estábamos cautivos por el pecado, le pertenecíamos al diablo. Así que Jesucristo nos compró con su sangre para pasar a ser hijos de Dios. Fuimos adoptados por Dios. Todo esto sucedería en la primavera cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Cristo nació en otoño y murió en primavera. Resucitó en primavera y dio nacimiento a la iglesia en primavera para trabajar en el verano y ser rescatada la iglesia en el otoño. Así que todo tiene un ciclo que se va repitiendo. Para nosotros los cristianos debemos recordar de que es en el otoño que Dios creó al hombre, Adán y Eva. Dios creó el huerto del Edén, Dios creó el alimento. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, lo puso para trabajar el huerto, para proteger el huerto. Y Dios estableció el alimento. Y esto fue en otoño. Por eso nosotros los cristianos debemos estar agradecidos a Dios por las bendiciones de la comida, las bendiciones del alimento. Ahora en Jesucristo podemos nosotros disfrutar todo ello. Porque cuando vino el pecado en Adán y Eva, entró la maldición por el pecado de Adán. Y Dios le dijo a Adán, por tu causa la tierra será maldita. El alimento ya no será tan fácil de conseguir. Con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. La persona que trabaja apartada de Dios, sin la ayuda de Dios, estará
librando una batalla física, mental, emocional, desgastante, tanto estrés hoy en día, porque el hombre por el hombre mismo no puede solucionar ese problema, el de la maldición del alimento. Solamente Cristo, a esto vino Cristo. Cristo nació en otoño, murió en primavera para rescatar lo que el diablo se había robado. Así que todo esto es revelación y todo cristiano debe saber que en Jesucristo está la solución al problema. En Jesucristo se rompe toda maldición, la maldición de la escasez, la maldición de la pobreza, la maldición de la ruina económica, la maldición de las enfermedades, toda maldición, porque a esto vino Jesucristo al cumplimiento del tiempo profético y nació en un otoño. Así que todo tiene un cumplimiento. Así que vamos a ver un video que tenemos que habla de las fiestas de otoño o de los acontecimientos de otoño, donde habla del nacimiento de Cristo y también una primavera. Cristo murió en la cruz para rescatarnos. Ahora nosotros cada otoño estamos celebrando, dándole gracias al Señor por la prosperidad económica. Hablar de prosperidad económica es hablar de que hay alimento, hay protección. Sí. El diablo tiene que mantenerse a distancia siempre y cuando nosotros estemos bajo protección de la sangre del Cordero de Dios. Por eso la fiesta de expiación que acaba de transcurrir y acabamos nosotros de enseñar es una fiesta muy significativa, porque allí es cuando Dios perdona los pecados. Y al perdonarse los pecados, toda la bendición viene sobre las personas que han acudido a Dios. Vamos a ver este video que habla de otoño, de la lluvia de otoño, de las fiestas de otoño. Habla de Jesucristo. Cristo nació en otoño y murió en primavera, y Cristo regresará posiblemente también en esta temporada. La primera actividad económica que Dios establece para el hombre en la tierra es la agricultura, el ser un labrador de la tierra. Todo esto fue en otoño, cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, lo puso para trabajar la tierra. Cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén debido al pecado, tenían que seguir trabajando la tierra, pero ya el trabajo se iba a dificultar. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a cambiar la maldición en bendición. La Biblia habla de promesas que Dios traería en el otoño, la primera lluvia. La primera lluvia sería en otoño, cuando el labrador o agricultor vería la señal de la lluvia para trabajar la tierra. Era el momento de abrir el surco para sembrar la semilla. La semilla la da Dios. El hombre no puede crear semilla. La semilla no se puede crear en un laboratorio. La semilla viene de Dios y la semilla viene en forma de cosecha. De la cosecha de un año viene la semilla. Todo fruto tiene varias semillas. De un fruto se toman las semillas para sembrarla en el otoño, y es a través del tiempo que vamos a ver la cosecha en el verano. Verano es tiempo de la siega y la cosecha. Al final de la cosecha, que es el final del verano, empieza el otoño. El otoño es celebración de la cosecha. Por eso creemos que Jesucristo, en su propio ministerio terrenal de 3 años y medio, nos habló de muchas maneras acerca de los secretos de Dios, de los misterios de Dios. Aparte de que Cristo hablaba por parábolas para que solamente entendieran estos significados sus discípulos, pero los demás no podían entender, porque eran secretos bien guardados solamente para los que dispusieran creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en su palabra. Los que no deseen creer en Dios no pueden tener revelación.
Así que el mismo ministerio, la misma persona de Jesucristo era profecía. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 10, 19 dice, 19:10 dice la palabra que el testimonio de Jesucristo era el espíritu de la profecía. Así que Jesucristo mismo era el cumplimiento de la profecía en la tierra. Y podemos ver que Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años de acuerdo al cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál fue el primer milagro que conocemos en la Biblia cuando Jesucristo se manifestó como el ungido de Dios, el hacedor de los milagros? La Biblia habla de un gran milagro que hizo Jesucristo convirtiendo el agua en vino. El agua, tipo de la palabra, el vino, tipo de la sangre de Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el agua y la sangre. El Espíritu Santo habla de Jesucristo. La vida de Cristo en su ministerio comenzó en las aguas del Jordán, en el bautismo en agua, y terminó en la cruz del Calvario derramando su sangre. Por eso Jesucristo instituyó la Santa Cena. Todo cristiano que participe en la Santa Cena está recordando de la muerte del Señor Jesucristo, está recordando que llevó Cristo su cuerpo a morir por nosotros los pecadores para ser salvos, y derramó su sangre para romper, para cancelar la maldición que estaba sobre la tierra. Por eso ahora todo se facilita en Jesucristo. Entramos a un nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso la primera acción que vemos en la Biblia en el ministerio de Jesucristo es en unas bodas, en una fiesta. La Biblia habla de muchas fiestas. Las 7 fiestas del año Dios la instituyó en su calendario. Aquí tenemos a Jesucristo en la tierra empezando su ministerio en una fiesta de bodas. Las bodas de Caná de Galilea. Allá en Caná de Galilea. Así es. ¿Puedes hablar algo sobre ello, pastor? Bueno, se cree que este milagro, que fue el primero que registra el Evangelio de Juan, es el primer milagro que Jesús hizo. Cambiar el agua en vino. Y bueno, nos habla acerca del vino. El vino es muy representativo con lo que es la fiesta de tabernáculos, las fiestas de otoño. Así como, por ejemplo, el pan está relacionado con la Pascua, y el vino es para el otoño. Y de hecho, bueno, es en otoño donde está el mejor vino, el vino más maduro. Por ello, en las bodas de Caná, bueno, aquí vemos que Jesucristo fue con sus discípulos, ¿no?, a esta fiesta, a una boda, ¿no? Es allí donde Dios usó a María, ¿no?, la madre terrenal de Jesús, para que se hiciera este milagro, ¿no? Porque en toda boda, bueno, tiene que haber vino, porque el vino es alegría. Y entonces se fue el vino, ya no había. Y precisamente la uva de donde se saca el vino se da en el otoño. Es una cosecha del otoño, característica del otoño. Y por eso es característico este milagro que hizo Jesucristo en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Sí, y bueno, vemos en este milagro, entonces, aunque Jesús dijo, no ha llegado mi hora, pero pues María dijo, pues tu tiempo es ahora, ¿no? Entonces prácticamente le dijo a los que servían el agua, ¿no?, a los meseros, les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y es allí donde el rito de purificación para los judíos hasta el día de hoy sigue siendo el agua. Antes de entrar a un lugar tienen que purificarse, lavar sus manos. Y para nosotros los cristianos habla del bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua, o habla también de la santificación. Sí, Cristo se bautizó en agua para darnos ejemplo a nosotros los pecadores.
Entonces, bueno, a la entrada de toda casa, en este caso de este salón, había lavaderos donde podía lavarse uno las manos. Y es allí donde Jesucristo dijo de ese agua, ¿no? De esa agua usarla para hacer el vino. Vemos, habían, dice, 3 cántaros por cada, digamos, cubeta, ¿no? Tinajas, habían 6 tinajas y a cada tinaja le cabían 2 o 3 cántaros. Entonces podemos sacar el número, ¿no? Por lo menos habían entre 12 a 18 cántaros, que el número 12 nos habla de orden y el número 18 nos habla de nacimiento, nos habla de la luz. Así que Jesucristo vino para traer vida, y sobre todo en el agua, que también significa vida. Y del agua, bueno, vino el vino. Entonces ya después se lo llevan al maestresala, que es el organizador, el coordinador de bodas. Y entonces le presentan el vino, nada más que nadie le dijo de dónde era. Y él lo probó, lo sorbó y dijo, este es el mejor vino, no ha habido otro mejor. Y bueno, en las fiestas, ¿no? Se acostumbra, es lo que él dice, ¿no? Primero se acostumbra que los que llegan primero reciben el mejor vino y los últimos, pues ya lo que tengamos, ¿no? Por ahí. Pero aquí ha sido diferente. Aquí ha sido el mejor vino hasta ahora y los últimos invitados de la boda van a tener mejor vino que los primeros que vinieron. Y eso es profético. Así es. Porque Sí. está hablando de los tiempos últimos. Sí. Los últimos que tienen que ver con el creer en Jesucristo. Esto es la iglesia. La iglesia de Jesucristo tendrá el mejor vino. Por eso se está hablando de un gran avivamiento para la iglesia cristiana en general en todo el mundo. Dios va a traer un despertar en hombres y mujeres que están creyendo verdaderamente en la palabra de Dios. Dios traerá un gran despertar. El vino representa el Espíritu Santo, el despertar del Espíritu Santo. Representa el gozo, la alegría de ver el retorno de Jesucristo. Cristo prometió regresar, así que nosotros somos una generación privilegiada de parte de Dios, porque no nacimos en el siglo I como iglesia, somos parte de la generación del siglo XXI como iglesia, la iglesia que terminará la gran cosecha de almas, terminará la tarea. La iglesia tiene un principio o tuvo un principio hace 21 siglos cuando nació en primavera y está a punto de terminar en este otoño. Si no es en este otoño, será en el próximo otoño, porque los ciclos se repiten y todo cristiano debe estar alerta, debe estar preparado, debe estar velando en todo tiempo. Debe estar, como lo señala el mismo Señor Jesucristo al comenzar su ministerio, lavado, limpio de todo pecado. Por eso, todos los días debemos confesar pecados y debemos estar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra para la purificación. Así que estas bodas son muy significativas. Aquí le dijeron al Señor, o al anfitrión de la fiesta, que sí, había dejado el mejor vino para lo último. Y creo que estamos en lo último del vino nosotros. Estamos en un tiempo de grandes bendiciones para todos los creyentes de la tierra. Por eso animémonos en ello. No es palabra humana, es palabra de Dios. Y Dios está mostrando secretos y misterios revelados en este otoño. Cristo comenzó su ministerio en un otoño, en unas bodas, cuando era la cosecha de la uva, la cosecha del vino. Así que aquí tenemos este gran milagro cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Sí, bueno, se cree que el que se estaba casando en esta boda era el apóstol Juan. Es lo que se cree por la familiaridad donde vemos María era la encargada del vino
y así cada familiar tenía... Era una boda muy familiar, muy íntima. Sí, era una boda muy íntima, y como Juan te relata acerca de lo que dijo el maestresala, ¿no? Eso nada más se lo dijo al que se estaba casando prácticamente. Sí. Entonces por ello se cree que era Juan el que se estaba casando, y él era, bueno, de acuerdo a lo que se ha estudiado, es que él era sobrino de María y por primo eso de Jesús. Era una boda de muchas familias, de mucha familia. de intimidad familiar. Sí. Por eso vemos, María tuvo la necesidad de acudir a Jesucristo, porque pues iba a quedar mal con la familia no haber vino. Sí, por eso la iglesia es considerada una gran familia, es la familia de Dios. Así que por eso la relación que hay entre una persona y otra persona a través de la sangre de Cristo es una hermandad. Nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos ha unido a todos en Dios. Así que todos somos hermanos en Cristo, independientemente de la denominación que sea, simplemente por el hecho de ser cristianos. La sangre de Cristo nos cubre y nos protege y además nos relaciona. Somos la gran familia. Y aquí en las bodas de Caná de Galilea hay una enseñanza profética importante para la iglesia del tiempo de hoy, de este siglo XXI. La casa postrera será mayor que la primera, está escrito en el libro de Ageo, profetizando sobre los tiempos últimos. El vino último será un vino que va a desatar un gran avivamiento en la iglesia como nunca lo hemos visto. Y hay que estar preparados para todo lo que Dios hará. Así que pongamos nuestra mirada en la profecía. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Su testimonio es el espíritu de la profecía, y Jesucristo empezó su ministerio en una gran boda de milagros al transformar el agua en vino. Podemos hablar de otro pasaje en la vida del Señor Jesucristo que tuvo que ver con el otoño. Sí, bueno, Jesucristo hizo milagros y muy relacionados, de hecho, con el agua, como son los dos milagros que hizo en los estanques, el estanque de Betesda y el estanque de Siloé. Siempre había agua. Sí. El agua siempre habla de purificación. La purificación. Es lo que Dios nos está hablando ahora. Tenemos que estar preparados. Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Sin santidad, dice la carta a los hebreos, nadie verá al Señor. Por eso estos milagros que hizo Jesucristo en el otoño son significativos, porque hay mucha agua. Agua en las bodas de Caná de Galilea, y ahora aguas en el estanque de Betesda. Y de Siloé. Betesda, sí. Sí, en Betesda y en Siloé, ciertamente. Bueno, Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia, la misma palabra. Y vemos cómo Jesús hizo este milagro. Bueno, allí nos dice, todo está en Juan capítulo 5, donde, bueno, ese era el lugar para los enfermos, para ser sanados, era el servicio para los enfermos, porque los enfermos no podían ir al templo de Jerusalén. Y el estanque de Betesda prácticamente era la primera reunión de aguas que venía del templo cuando llovía. Entonces bajaba el agua e iba al estanque de Betesda, era la primera reunión de aguas de lluvia. Y bueno, los enfermos iban allá porque no podían ir al templo por algo que dijo el rey David, acerca de ni cojo ni ciego entre en la casa de Dios. Y ese decreto, ¿no?, lo tomaron los religiosos, ¿no?, los fariseos, para implementarla la ley de Moisés. Por eso es que los enfermos no podían ir al templo. Era un impedimento. Pero podían ir al estanque de Betesda. El estanque de Betesda estaba a las afueras del templo en Jerusalén. Sí. Y bueno, eran dos piscinas prácticamente,
donde una piscina alta y otra baja, así se le llaman, y en la piscina alta, bueno, se coleccionaba el agua y luego se drenaba como si fuese una presa y se llenaba la otra piscina. Entonces los enfermos, bueno, tenían que esperar primero que lloviese, luego que se abra la compuerta, ¿no? Para que se llene la otra piscina. Y entonces dice, el primero que se metía al agua, una vez que el ángel, porque venía un ángel, y el ángel con su vara agitaba el agua, y el primero que se metía al agua donde estaba el ángel era el que era sano. Y los demás, bueno, tenían que volver a repetir el ciclo prácticamente. Entonces nada más, prácticamente una persona podía ser sana, nada más una. Estaban esperando el movimiento del agua, que el ángel bajara y moviera el agua. Así que eran los tiempos cuando Jesucristo caminó en la tierra y Él, de acuerdo a la ley, había que ir a Jerusalén a las fiestas de otoño. Eran 3 fiestas que se celebraban en otoño. La fiesta de las trompetas, número 1, al comenzar el año. El año comenzaba en otoño. Se tocaba la trompeta. Entonces era el día del toque de las trompetas. Número 2, después vendría la fiesta de expiación que tiene que ver con el agua, la purificación, la santificación, porque Dios, para bendecir a una persona, una familia, una ciudad, una nación, debe estar en pureza. La pureza debe imperar. Para eso está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que cualquier persona entre a la bendición de Dios. Dios estableció 3 fiestas en otoño. La segunda era la fiesta de expiación o el día de expiación, cuando tenían que expiar sus pecados el pueblo de Israel. Y era allí cuando recibían el perdón de Dios. Al recibir el perdón de Dios, entraba la bendición de Dios. Cuando Dios perdona, como fue el caso de este hombre paralítico, 38 años paralítico. Este hombre esperaba el movimiento del agua. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo? Levántate, toma tu lecho y anda. O sea, estaba el Señor actuando como Dios, perdonando el pecado. El pecado trae consecuencias trágicas en el cuerpo, en la familia, en el dinero, en el trabajo. Pero cuando Dios perdona, cuando recibimos el perdón de Dios, aquí está Jesucristo, Dios manifestado en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está perdonando pecados, porque era Dios manifestado en un cuerpo humano. Entonces, Jesucristo no habló de sanidad, habló del perdón de pecados. Levántate, toma tu lecho y anda. Cristo estaba actuando en el perdón de Dios. Así que aquí tenemos revelaciones importantes en la vida del Señor Jesucristo en las fiestas de otoño. Sí, aquí era la fiesta que tenía que ver con el día de expiación y también con tabernáculos. Sí, aquí Jesús llegó como el número, vamos a decir 39, porque el 39, que es un número que nos habla de sanidad. Nos habla Isaías, por ejemplo, que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y recibió 39 azotes. Y sí, de acuerdo a la ley, todo ladrón tenía que recibir por lo menos 39 azotes. Entonces, eso es lo que se cree que Jesús pagó en la cruz, que por cada azote había una enfermedad. Una causa y hay de enfermedad. 39 causas de enfermedad actualmente. Y la razón por la cual digo el número 39 es porque este hombre tenía 38 años y estaba para cumplir 39, ¿no? 39, pero Jesucristo, que es el número 13, el 13 nos habla de la circuncisión, ese número, y nos habla también de Jesucristo mismo, es el número del Señor Jesucristo. Por eso Jesús y sus discípulos, que eran 12, Él era el 13. Y de allí podemos también sacar el 13 multiplicado por 3, son 39.
Entonces ahí vemos a Jesucristo, que es la palabra hablada, que estaba caminando en aquel día, pasó por el estanque de Betesda y simplemente le dijo al hombre, hombre, si tú quieres, no vas a llegar al año 39 estando en esta condición, simplemente haz lo que yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre pues prácticamente acató lo que Jesús le dijo, obedeció, y ya cuando vino el año 39 ya estaba sano prácticamente, porque el 39 vino a él antes, que es Jesucristo. Así es. Por eso los números son importantes en la profecía y el Espíritu Santo revela de manera muy importante los secretos de Dios en las estaciones que Dios ha establecido, sea primavera, sea otoño. Aquí estamos en las fiestas de otoño, porque las fiestas de primavera ya ocurrieron, no volverán a ocurrir, pero las fiestas de otoño tienen que ver con la profecía, porque habla de la venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra. Cristo regresará y aquí tenemos todos los beneficios que hay en Jesucristo, beneficios que tienen que ver con la sanidad. Una persona sana pues ya empieza a recuperarse económicamente, porque debido a las enfermedades las personas van gastando su dinero. Entonces las personas vienen a otro tipo de problema. Pero cuando la sanidad llega, cuando el sanador hace el milagro, todo empieza a recuperarse, todo empieza a restaurarse. Y es lo que sucede en el otoño. Por eso otoño es un tiempo significativo de buscar en la vida de Jesucristo las revelaciones que tenemos, los secretos que Dios tiene en bendición para los que creemos en Él. Así que aquí tenemos ya dos acontecimientos importantes que hablan de las bendiciones de otoño. Hay otra bendición, la de Siloé. Sí, Siloé, que Siloé significa el que es enviado. Y bueno, a diferencia del estanque de Betesda, que estaba en el norte, este estaba en el sur. Y bueno, algo muy curioso que Jesús hizo, que estos dos milagros lo hizo en otoño, y también los dos milagros los hizo en días de reposo, dando a entender de que Jesucristo, quien es el Señor de reposo, Él quiere que cada persona sea sana, sea salva cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, cualquier año. Entonces, por eso hoy tenemos esa facilidad el día de nosotros hoy en día como iglesia, ¿no? De que estamos en la gracia de Dios, y en la gracia de Dios cualquier persona que clame a Dios puede ser salvo, cualquier enfermo que clame a Dios puede ser sanado también. Sí, en este caso había un ciego de nacimiento, donde Jesucristo lo que hizo fue un poco de lodo. Dice la Biblia que escupió sobre la tierra y con su saliva hizo el lodo. Y con ese lodo lo puso como cataplasma en los ojos del ciego. Entonces le mandó al ciego diciéndole, ve a el estanque de Siloé, a las aguas de Siloé y lávate. O sea, son instrucciones. Debemos conocer de que Dios es autoridad. Este hombre ciego con el lodo untado caminó en base a las instrucciones, a la palabra, y se fue a lavar al estanque, y en el momento que se lavó, vio, empezó a ver. Este es el gran milagro. La palabra clave es ser enviado. Si Cristo no viene este año 2021, tenemos que seguir predicando el Evangelio como enviados de Cristo a liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, un año más, el próximo año 2022. Nosotros no debemos estarnos amarrando en los tiempos. Nosotros predicamos a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Jesucristo envió a este hombre que estaba enfermo, que estaba ciego, lo sanó. Ahora este hombre ciego iba a dar testimonio, después de haber recibido la vista, de ese gran milagro.
Y es lo que hacemos todos los cristianos. De gracia recibimos para dar de gracias. Hemos sido sanados, liberados, prosperados. Hemos recibido un milagro del Señor para seguir hablando del Señor. Por eso otoño es un nuevo tiempo. Es el tiempo que comienza un nuevo periodo. Si Cristo no viene en el otoño de un año, lo esperaremos otro otoño trabajando en el reino de Dios. Pero siempre cuidando la santidad. Por eso estos milagros hablan del agua, la pureza, la santificación. Habla de estar preparados porque el Señor pronto regresará. Sí, aquí cabe notar de que cuando Jesús le dijo a este hombre, ve y lávate en el estanque de Siloé, no mandó a alguien que lo acompañase o que lo guiase, no. Él tenía que ir por su propio pie. Sí, lo guió la palabra porque estaba ciego. Sí. Este hombre vio hasta que se lavó en el agua. Exacto. Entonces, ¿cómo se trasladó desde la posición donde estaba con Jesús hasta el lago? Pues solamente con fe. Exactamente. Moviéndose. La palabra es portadora de la fe. La fe nos mueve. La fe es la que nos dirige hacia el milagro. Jesucristo le dijo, ve, lávate en el agua, en el estanque, y obedeció. ¿Cómo fue que dio con el agua? ¿Cómo fue que caminó hacia allá? Por la palabra que Cristo habló. Sí. La fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Por eso sigamos las instrucciones de Jesucristo. La fe nada tiene que ver con el mundo de lo natural, nada tiene que ver con lo que vemos físicamente, oímos físicamente. Tiene que ver con los secretos y misterios de Dios que se revelan en el Espíritu. Tiene que ver con la palabra revelada de Dios. Sí, Jesucristo había dado una bonita palabra antes de enviar al hombre, ¿no? Tuvo una breve discusión con los discípulos, ¿no? Porque los discípulos se preguntaban, ¿no? Al igual que muchos religiosos también lo hacían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y Jesucristo lo defendió, dijo, es que no es que pecó él o sus padres, sino, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que era el momento profético del milagro. Sí. Ese milagro iba a suceder con este hombre ciego, para que todo mundo conociera acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Sí, es por eso vino Jesucristo. Es por eso que Dios permite las enfermedades, sí, para que la familia se entere, para que muchas otras personas se enteren, y ya cuando hay una gran masa de gente, ¿no? De testigos oculares reunidos alrededor del enfermo y que estén clamando a Dios, entonces Dios va a intervenir. Sí. Y muchos de los que no creen ahora van a creer. Así es. Porque Dios ha sanado a una persona. Hemos visto a muchas familias venir a los pies de Jesucristo y ser salvas debido a una persona enferma en su familia. Entonces se les predica el Evangelio, aceptan a Jesucristo y el enfermo sana. Lo que Dios buscaba era la salvación de la familia. Cristo es el Cordero que murió por cada familia. Es el Cordero de Dios. La sangre que Él derramó es la sangre que nos compró para Dios. Por eso otoño es un tiempo muy significativo para conocerlo plenamente y darle gracias a Dios, porque es en este tiempo donde tenemos todas las bendiciones espirituales, físicas y materiales. Todo lo que Cristo ganó para nosotros desde la cruz del Calvario, ahora lo empezamos a disfrutar en el otoño. Por eso hay un nuevo tiempo cada otoño. Si Cristo no viene al final de un año, vendrá al próximo año y estaremos siempre preparados, velando en todo tiempo. Así que este es un tiempo donde debemos escudriñar las Escrituras, orar y prepararnos para el retorno de Jesucristo. Bueno, vivir una Hay vida, tres fiestas importantes. vivir una vida en otoño. santidad. Sí. Si pecamos por alguna forma, inmediatamente arrepentirnos y pedir Sí, perdón.
El arrepentimiento y que la debe sangre ser de en Cristo cualquier momento. nos limpie, ¿no? Sí, algo muy importante, ¿no?, acerca de estos dos hombres, tanto el del estanque de Betesda y Siloé, es que una vez que fueron sanados, fueron al templo. Y fue en el templo donde Jesucristo se les reveló a ellos, Sí. y supieron que Él era el Mesías, que era el sanador. Y allí es donde ellos empezaron a servir al Señor también. Así es. Sí, porque ellos recibieron el milagro sin saber quién había sido la persona que los había sanado. Sí, Entonces lo supieron después. sí, así es. Eso es importante. Así que toda revelación viene cuando el Señor se manifiesta en su misericordia, se manifiesta al enfermo, se manifiesta al pobre, se manifiesta al desamparado, a la viuda, a la mujer que está desamparada también. Jesucristo se revela a un corazón contrito y humillado. Así que Dios es bueno, pero necesitamos saber cómo entramos a los milagros de Dios. Y creemos que estos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre serán los mejores meses para cualquier persona que disponga en su corazón creer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así como el hombre ciego, Cristo lo mandó a lavarse los ojos, nosotros somos enviados a bendecir a otras personas que no conocen a Jesucristo. Este es el evangelio que predicamos, y todo cristiano debe estar hablando de Jesucristo hoy más que nunca. Debemos hacer a un lado todo lo que el diablo está trayendo para distraernos. Hay muchas obras del enemigo que nos quieren distraer. Hay que evitar todo ello y centrarnos en Jesucristo, el único que tiene la respuesta a la enfermedad, a los problemas económicos, problemas laborales, cualquier problema de una persona, familia o sociedad, es Jesucristo. Por eso, estas enseñanzas que tenemos en la vida de Jesucristo en el otoño son significativas y son ejemplo para nosotros que estamos viviendo en el otoño 2021. Bien, antes de terminar, vamos a enviar una palabra de bendición sobre sus vidas. Si tú todavía, amigo o amiga, estás apartado de Dios, solamente tienes que decir: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado y te recibo como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Es una declaración de fe. Si tú lo haces, pasarás de ser parte de un territorio enemigo al territorio de Dios. Aceptar a Jesucristo en tu corazón, ser un hijo de Dios. Que entre en tu corazón y que empieces a vivir cada día con Él y para Él. Eso es algo que desata todas las bendiciones de Dios para sus vidas. Por eso siempre repitamos: Jesucristo es el Señor. Amén. Él es el único que nos ayuda. Bien, pues gracias. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.